a todos nosotros, a todos ustedes, nos movilizan dos cosas. Nos mueven las cosas que amamos y las cosas que odiamos. Y yo amo la naturaleza. Me encanta recorrer parques nacionales, los deportes al aire libre, es donde yo me siento feliz y me siento pleno. Pero también yo amo el plástico. Sí, el plástico. El plástico es un material maravilloso, que tiene cientos de virtudes. Es liviano, es moldeable, es barato, pero tiene una principal virtud, que no biodegrada, que es eterno. Todos creen que lo peor que tiene el plástico es que dura para siempre. Viejo, es lo mejor que tiene. Algo eterno está para ayudarte eternamente. Úsalo, reúsalo, que se reencarne muchas veces, que reviva miles de veces. ¿Por qué lo estamos botando? Fuimos tan inteligentes como humanidad en crear un material que dura para siempre y tan tontos como para usarlo una vez y botarlo. Y mi nombre es Michel Compañón Bernabé, de Converplast. Compañón Bernabé Plásticos. Somos una empresa familiar, llevamos 47 años en el mercado. Y hace 30 años atrás nos dimos cuenta que si nos seguíamos relacionando de la misma manera con los plásticos, iban a haber problemas medioambientales muy importantes. Supongo que todos ustedes están más familiarizados con imágenes como esta, que no pasa, pero con imágenes como esta. Todos estos animales están atados en plástico, redes de plástico, cuerdas de plástico, bolsas de plástico. Y nosotros como familia, hace 30 años, decidimos que queríamos salir de esto y que queríamos ser parte de la solución y no parte de la polución. Y sentíamos que era la mejor manera de defender el material que trabajábamos, la actividad que hacíamos por tantos años. Y queríamos salir de ahí. Pero porque para nosotros, como familia, el plástico nunca es un residuo. Nunca, nunca, nunca. El plástico siempre es un recurso. El plástico no se bota. Entonces, como les contaba, empezamos este recorrido largo, hace mucho tiempo. Por ahí, por el año 92, estábamos en la economía lineal, que todos ustedes conocen, el tomar, usar y botar. Después vino la economía, esa transición a la economía del reciclaje, las 3R, reducir, reutilizar y reciclar, que creo que todos ustedes la han escuchado. Después empezó la transición hacia ya la economía circular. Pero hoy estamos acá, en economía circular más industria 4.0, blockchain, Internet de las cosas, radiofrecuencia. Con esa tecnología estamos trabajando. Si ustedes piensan en llevar sus organizaciones o sus compañías, su emprendimiento, a las 3R, reducir, reutilizar y reciclar, déjenme decirles que están 20 años tarde. 20 años. Vamos acá. Y necesitamos que todos hagan esa transición mucho más rápido, porque hoy día la crisis medioambiental y la crisis climática es una realidad, ya no es una amenaza. Así que necesitamos que todos hagan esta transición muy rápido. Nosotros nos dimos cuenta que si juntábamos la economía circular y la industria 4.0, podíamos limpiar el mundo de plástico usando el plástico como herramienta. Eso es por lo que yo me levanto todos los días, por lo que empujo todos los días, es como un mantra para mí y para mi familia. Ese es nuestro propósito. Pero como les contaba que a mí me encantan los parques nacionales, recorrer parques nacionales, hace unos años atrás me fui a recorrer la Patagonia. Esos lugares donde se te cae la cámara fotográfica y te sale una foto así. Está lleno de estos lugares, es precioso. Y lo encontré por todas partes, pero también me encontré con esto. ¿Qué tal? Se estima que en la Patagonia chilena existen entre 200 y 300.000 toneladas de residuos plásticos en forma de redes, de boyas y de cuerdas, que son residuos de la industria salmonera, de la miticultura y de la pesca, que han traído un desarrollo tremendo, no solamente para la región, sino que para todo el país, pero con pasivos medioambientales muy importantes. Y cuando yo vi esto, me acerqué a preguntar qué es lo que era. Y me dijeron que era basura. Basura.
Y a mí cuando me dicen que el plástico es basura, a mí de verdad que me da... Entonces, terminaron mis vacaciones y me volví con muchos recuerdos, pero con unos trocitos de estas cuerdas de vuelta en la maleta. Yo sentía que teníamos que darle una solución a esta industria. Yo no sé nada ni de pesca ni de viticultura, pero de reciclar plástico, de esto sí que sabemos. Y sentía que era nuestra responsabilidad darle una opción a estas industrias de recuperar estos materiales. Además, cuando preguntaba, me decían que esto no tenía ningún valor. Y para mí podía ser invaluable. No solamente porque yo sentía que todos estos plásticos los podíamos tomar y transformar en nuevos productos, sino que podíamos devolverle su estado original a una de las regiones más maravillosas del mundo. Y así nació la idea de tratar de limpiar la Patagonia. ¿Cómo lo hacíamos? Y a este proyecto le llamamos Atando Cabos, porque la gente de mar a estas cuerdas les dice cabos marinos, pero además lo que significa la frase, que trata de reflejar la idea de unir soluciones existentes pero que están desconectadas y unirlas con un objetivo común. Avanzamos mucho en esto, encontramos muchos desafíos, pero estos eran los tres principales desafíos que me gustaría contarle hoy día. Primero, el desafío técnico. ¿Cómo cortar una cuerda que está hecha, pensada y diseñada para no cortarse? Esa era la primera etapa de nuestro proceso de reciclaje. Una cuerda como esta es un pedacito. Por lo general tiene más o menos 100 metros de largo, para que se hagan una idea. Después, cómo lo lavábamos, le sacábamos los residuos minerales, los residuos orgánicos, y lo teníamos que transformar en esto, que es como una lenteja, si ustedes lo pueden ver uno, es esta cosita, que es la materia prima que nosotros usamos para hacer todos nuestros productos. O sea, tenía que transformar eso en esto. Estuvimos trabajando casi un año, iterando, fallando, desarrollando aditivos, procesos, y lo conseguimos. Podíamos fabricar productos con material 100% reciclado, pero con la misma calidad de virgen, y a veces incluso mejores. Pero ahora venía el desafío logístico. ¿Cómo íbamos a ir a la Patagonia, a los fiordos de la Patagonia, a buscar estas cuerdas y estas redes para traerlas a nuestra planta para poder reciclarlo? Lo íbamos a traer por barco, por camión, como fuera. Y lo hicimos con lo que mejor nosotros sabemos hacer, que es economía circular. Y la economía circular es esencialmente una economía colaborativa. Para que se hagan una idea de lo que estamos hablando de la Patagonia. La Patagonia son 1.500 kilómetros de extensión, es el 40% del territorio nacional, pero ahí vive el 6% de la población. Son lugares muy recónditos, de muy difícil acceso, muy despoblados, y ahí teníamos que ir a buscar esto. Y como les contaba, lo hicimos con lo que sabemos hacer, que es economía circular. Y la economía circular es esencialmente una economía colaborativa. Con pescadores, ellos se bajan a las playas, ellos conocen la zona, ellos saben dónde están, cómo se mueven las mareas, dónde llegan estos residuos. Se los toman, los llevan a los centros de acopio y nosotros de ahí empezamos a tomar todo el resto del proceso. Trabajan con nosotros hoy día las comunidades, los gestores de residuos, la industria salmonera. Juntamos en la mesa organizaciones que eran súper antagonistas, como la industria salmonera, con los pescadores, y los convencimos que si trabajaban juntos, los resultados iban a ser maravillosos. Poco a poco fuimos atando cabos. Hoy día, como les contaba, trabajan todas estas organizaciones con nosotros y hemos logrado hacer esta articulación para que todos nos ayuden a limpiar la Patagonia. Bueno, pero cuando habíamos llegado aquí y habíamos logrado articular todo esto, nos dimos cuenta que esto era solamente la punta del iceberg. Y de este iceberg, un residuo plástico en el mar. Hoy día ya no solo limpiamos la Patagonia, usamos la Patagonia y los residuos marinos como nuestro primer caso de éxito, pero hoy día ya no solo limpiamos eso, también limpiamos limpiamos desiertos, limpiamos campos, limpiamos ciudades. Trabajamos con industrias súper diversas como la construcción, el agro, la minería, y entre todos estamos limpiando el mundo de plástico usando el plástico como herramienta. Habíamos llegado a esto, a tomar estos residuos, reciclarlos, hacer el pellet y producto. Pero yo decía, falta algo más, falta una cosa más. Yo sentía que todo este plástico, todos estos productos que hacíamos, este pellet, no contaban la historia. No capturaban todos los esfuerzos que había atrás, todas las historias maravillosas de limpieza de playas, de limpieza de lugares increíbles que habíamos conseguido. Les contaría tantas historias, pero mira, por ejemplo, en un campo,
tiraban todas las bolsas donde venían los fertilizantes, las mandaban al último potrero. Y cuando lo retiramos de ahí, en ese lugar empezó a crecer un bosque de maqui, un bosque de árboles nativos. Esa historia, el pellet no la cuenta. Era un commodity. Yo decía que era un pellet sin alma. O una playa que limpiamos, que terminamos de limpiarla y una señora me da un abrazo y me dice que su hijo de 14 años nunca había visto esa playa donde ella se había criado y estaba criando a su hijo, nunca la había visto limpia y que ahora estaba quedando como antes. Me encanta esa frase porque decía como antes. Y yo sentía que estábamos consiguiendo eso de devolverle a ese lugar su estado original. Y cuando me despedí de ella, me dio otro abrazo y me dice, qué lindo debe ser saber que cuando te vas a acostar en la noche, dejaste el mundo un poquitito mejor. ¡Puf! Como dice mi hija, eso me voló la cabeza. Y sabía que íbamos por el camino correcto. Pero este pellet, insisto, no contaba esa historia. Era un commodity. Y yo quería salir de ahí. Ese era el desafío comercial. Y además, cuando hoy día tú te compras un producto con material reciclado, convengamos que es como un acto de fe. Tienes que creer que es verdad, pero en ninguna forma de demostrar que esto es verdad. Y yo quería demostrar que lo que hacemos nosotros es verdad, todas las veces y cada vez. Y se los voy a poner un ejemplo porque esto era tan importante en el desafío comercial. ¿Cuánto vale una pelota de fútbol usada? No sé cuánto vale, pero convengamos que vale más barata que una pelota nueva, ¿cierto? A menos que sea esta pelota. Esa pelota, la con que Alexis metió el último penal para ser campeones de América por primera vez, y yo estaba en el estadio, ese individuo, que sigue siendo una pelota de fútbol usada, vale mucho, porque tiene una historia atrás, tiene un intangible. Y eso era lo que queríamos conseguir. Y para eso desarrollamos un software de trazabilidad que está basado en blockchain, que es la misma tecnología que se usa para las criptomonedas. Que lo que hace este software, captura toda la cadena de evidencias y todos los esfuerzos que hay atrás de todo el proceso. Por ejemplo, si un pescador va a una playa perdida de la Patagonia, le saca una foto al residuo, queda georreferenciado con su nombre, cómo se lo pasa a una barcaza, luego cuando llega al puerto, cuando viaja en el camión a nuestra planta para poder ser reciclado, todo el proceso de reciclaje y después cómo se transforma en distintos productos. Toda esa cadena queda registrada en este blockchain y es imborrable. Después cada producto tiene un código QR. Tú te acercas con tu celular, cuando tienes el producto frente a ti, lo escaneas y te va a contar todas las historias, todos los esfuerzos que hay atrás, todas las reencarnaciones que tuvo ese material. Y así logramos el primer plástico con denominación de origen en el mundo. Ahora, nuestros productos, cada uno tiene una historia única, lugares únicos y personas únicas. Esas 3 cajas que ven ahí, que están en los campos de tulipanes de Holanda, si ustedes la escanean, una te va a decir, yo vengo de una playa perdida de la Patagonia y antes era una cuerda. Otra te va a contar que quizás viene de una minera y era las tuberías de la mina, o viene de un campo, o de una ciudad. Cada producto tiene una historia única. Atando Cabos partió como un sueño, como un proyecto. Después se transformó en una empresa, pero hoy día es una causa. ¿Se han fijado que están súper de moda las fintech? Bueno, nosotros somos una cleantech, que encontró la forma de limpiar el mundo de plástico y que estos residuos nunca vuelvan al medio ambiente. Hoy es posible fabricar productos con material 100% reciclado con exacta denominación de origen. Esto es economía circular 2.0. Y esta nueva forma de trabajar la economía circular la podemos llevar a otras regiones o a otras industrias para solucionar otro tipo de problemas. La cadena de valor es muy clara y además demostramos que es posible hacer negocios rentables y con impactos positivos. Nosotros nos hemos ganado muchos premios en el último tiempo, todos del lado de la sustentabilidad del medio ambiente. Y curiosamente, nosotros venimos de una de las industrias más cuestionadas del mundo, la industria del plástico. Y a través de la colaboración y de un propósito claro, nos hemos transformado en un referente de la sustentabilidad en la región. Yo los invito a ustedes hoy día a hacernos cargo. Tenemos la gran oportunidad de hacernos cargo
de las externalidades negativas que generan nuestra operación. Repensar los modelos de negocio y hacerse cargo de esas externalidades negativas que producimos todos los días. Hoy día, las nuevas tecnologías nos permiten tomar grandes amenazas, como nos pasó a nosotros, y transformarlas en oportunidades. Nosotros, a través de la economía circular, el plástico y la industria 4.0, estamos limpiando el mundo de plástico usando el plástico como herramienta. Muchas gracias.